Hola, les saluda Chamela Martínez. Bienvenidos a Óyeme, Óyete, el podcast de Violence Intervention Program, un espacio seguro de resistencia, donde compartimos narrativas personales sobre la violencia de género. Aquí puedes contar tu historia desde tu punto de vista, levantar tu voz contra el patriarcado y aportar en la construcción de un mundo más justo. Óyeme, óyete y sé parte del cambio. Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. En esta ocasión contamos con nuestra educadora comunitaria María Fernanda Buitrago, quien estará a cargo como anfitriona de este episodio. María Fernanda, bienvenida. Gracias, Chamela, por darnos el espacio y por acompañarnos en este episodio, que es una conversación especial para conmemorar el día de hoy, que es el Día Internacional por los Derechos Humanos. Y este episodio también hace parte de nuestra campaña por los 16 días de activismos para terminar con todas las formas de violencia de género. Nos acompañan hoy invitados muy especiales, Margarita Restrepo, madre buscadora de la Comuna 3 en Medellín y líder social colombiana, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad; Elizabeth Castañeda, activista y defensora de los derechos humanos. Elizabeth ha acompañado los procesos políticos de las madres buscadoras en Colombia desde Nueva York por bastante tiempo. Alejandra Montoya también está acá hoy con nosotros. Ella es sobreviviente de violencia en Medellín, activista y acompañante también de los procesos con las madres buscadoras. Y tenemos también a David Rambo, es artista con el colectivo Fuerza y Graffiti, que fue el colectivo que retrató a Doña Margarita en el mural Las Cuchas Tienen Razón, que estuvo en Medellín, o que está en Medellín. Bueno, muchas gracias y les damos la bienvenida a todos y todas que se sintonizan a este podcast. Para empezar un poco, queremos contextualizar esta historia que inicia en el año 2002 en la ciudad de Medellín, en Colombia, en donde se vivió uno de los episodios de violencia más inhumanos de nuestras épocas recientes. El operativo militar, conocido como Operación Orión, tomó por total sorpresa a los habitantes de la Comuna 13. Hijos, hijas, familiares y en especial jóvenes de este barrio fueron detenidos arbitrariamente, tomados a la fuerza, secuestrados, asesinados, y aún hoy muchos y muchas siguen desaparecidos. En este episodio hablamos con sobrevivientes, madres activistas, líderes y artistas que han dedicado su vida a buscar a sus seres queridos, los que conocen y los que no alcanzaron a conocer. Han tenido que enfrentar no solo el silencio y la responsabilidad del gobierno colombiano en estos hechos, sino también, y hasta hace muy poco, las alcaldías locales de Medellín, que quieren esconder y borrar la verdad de estos hechos. Para aquellos que conocen muy bien esta historia, como para los que no, hoy queremos invitarlos a escuchar estas luchas y contarles cómo la violencia estatal está también conectada con la migración, con el dolor físico y mental, con la injusticia social, pero también con la resiliencia, con el arte, con los pueblos latinoamericanos que siguen tejiendo redes de apoyo desde donde estén, a veces fuera incluso de sus países. Antes que nada, le quisiera dar la bienvenida a Elizabeth Castañeda, líder social y activista que vive en la ciudad de Nueva York. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Fernanda. Bien, gracias. Apreciando mucho este espacio donde podemos educar a la gente sobre lo que hemos vivido en Colombia. Muchísimas gracias a ti y a todos por estar acá. Muchísimas gracias a doña Margarita. Y bueno, Elizabeth, nos da mucha felicidad poder estar contigo hoy. Quisiera que, yo sé que llevas mucho tiempo acompañando esos procesos, siendo líder, siendo activista, y me gustaría que nos pudieras poner un poco más en contexto en la historia de las madres de la Comuna 13, de las madres de Soacha en Colombia, del colectivo Las Cuchas Tenían Razón. ¿Qué es esta historia para aquellos que de pronto son nuevos y para aquellos que de pronto necesitan volver a escuchar los hechos? Si pudieras contarnos un poco. Gracias. Me parece muy importante que se puedan tener estas conversaciones sobre el conflicto armado colombiano y todas sus ramificaciones, todas las cosas que hemos vivido, porque muchas veces cuando se habla de la violencia en Colombia siempre terminamos en el lugar común de que todo tiene que ver con el narcotráfico. Y nosotros queremos decirles desde Colombia, desde los movimientos sociales, que en Colombia se ha vivido una represión terriblemente fuerte
debido a que una guerra tan larga como la que vivimos necesitaba mostrarse como una guerra que podía ganar el gobierno que en esa época estaba. Fueron diferentes gobiernos, ¿verdad? Y entonces se procuró mostrar, por ejemplo, en el caso de los mal llamados falsos positivos, que se daba de baja a guerrilleros. Para esto se engañaba a muchachos que estaban buscando trabajo, por lo general eran muchachos muy pobres o hombres y mujeres que tenían a veces problemas de salud mental o problemas de adicción. Se les llevaba a sitios apartados, se les obligaba a vestirse con ropas de militares y allí mismo se les daba de baja para reportarlos como guerrilleros dados de baja en combate. En otro caso, que es del que vamos a hablar hoy específicamente, como tú dijiste, la escombrera básicamente es una gran fosa común donde se llevaban allí desechos industriales y allí se tiraban los cuerpos de gente que se asesinaba con el fin de también, como dicen, hacer limpieza social, esa justificación criminal y absurda que siempre se hace. Siempre se dijo que estas madres que alegaban que sus seres queridos estaban allí estaban locas, estaban mintiendo, pero los hechos a partir del 2024 les ha dado la razón a estas madres y allí finalmente, después de que se ha hecho una concienzuda búsqueda de cuerpos, se han encontrado restos humanos y se sigue buscando. Esta es la historia de la que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias, Elizabeth. Yo creo que ya después de pronto de escuchar un poco con doña Margarita podemos regresar a estos últimos hechos del 2024 que le han dado no solo la verdad a un país, sino totalmente el reconocimiento, lo que las madres venían diciendo, como tú dices. Doña Margarita, quisiera invitarla a que nos acompañe ahora un poco en esta historia. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya ahí todos saben mi nombre, saben que pertenezco al colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, pero también yo pertenezco al MOVICE. El MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, otra organización más que se suma a la felicidad y la alegría de haber ganado el premio en la defensa de los derechos humanos, y esto le suma mucho a la búsqueda y a toda la lucha, las medidas cautelares que se han logrado tener en la escombrera. Entonces quería como manifestar eso porque el MOVICE es una organización de víctimas de crímenes de Estado donde representa a todas las víctimas de hechos del gobierno, y en esas estamos con Mujeres Caminando por la Verdad. Bueno, la cuestión de lo que dice la compañera, sí, todo eso es verdad, todo eso es cierto. La escombrera era una parte donde anteriormente se echaban escombros y resultó de que los escombros pues los convirtieron en fosas comunes donde tiene que ver mucho obviamente la fuerza pública, los administradores del Cóndor y de Agregado San Javier, la fuerza pública, donde ya llevaban los cuerpos para allí cuando lo de la operación Orión. El señor expresidente Álvaro Uribe, pues él fue el que dio las órdenes junto con los agentes estatales como fue el ex general Mario Montoya, Luis Pérez, la vicepresidenta, bueno, todas esas cosas. Entonces yo creo que ha dejado como una huella imborrable en las mentes y en el corazón de todas las personas que somos de la Comuna 13 y más las que somos víctimas. Y no solamente eso, sino que también víctimas en el desempleo, porque allí hubieron maquinistas donde estaban trabajando y les tocaba con las mismas máquinas abrir huecos para los cuerpos y ya retirarse del trabajo por cuidar la vida. Volquetas, el señor León Lopera, ya él murió y él fue uno de los que manejaba una máquina de allá y sabía dónde habían cuerpos y lo pusieron a abrir una fosa
un hueco, entonces él más bien se retiró. Y muchas personas así sucesivamente, taxistas y todo esto. Esto ha sido una guerra constante porque aunque en estos momentos no se estén llevando cuerpos para allá, pero se están dando los resultados de lo que se hizo hace muchos años. Pero es una guerra constante porque aún se sigue la revictimización, gente que quiere borrar nuestras memorias, pero nos han quitado tanto que hasta nos han quitado el miedo. Yo siento que las personas que somos víctimas de allí de la escombrera, no solamente son las que perdimos los seres queridos, sino las que tuvieron que dejar el empleo, sus viviendas por amenazas, por miedo, todas esas cosas. Eh, Se dice que es la fosa más grande de Latinoamérica y obviamente pues porque allí los victimarios también le han aportado como a esta causa y por ejemplo, Movilucho es uno que dijo que habían como 60 o 63. Se están buscando 502 cuerpos ahí que quedaron de estas operaciones militares, ¿cierto? Eh, Aparte de que no se ha podido lograr hacer cerrar la otra arenera, que es la más grande, la más alta. Esa escombrera realmente eso no se ha podido cerrar, no ha habido poder humano que se logre pues con todo lo que nosotros hemos hecho, pero mire que con esta que es agregado San Javier, mire que ya encontramos el séptimo cuerpo, ya son 7 cuerpos y sabemos y tenemos la plena seguridad que se van a encontrar más. Nosotros siempre hemos sido muy claras y concisas en exigir de que se siga la búsqueda porque sabemos que allá hay cuerpos. De cuando nosotros vivíamos allá, ya las personas que no estamos ahí, pero igual hay testimonio de muchos victimarios. Hay personas que realmente no hablan por el miedo, el temor, porque aún se sigue revictimizando, aún se sigue amenazando, y esto es muy complejo, pero sabemos que de ahí también es la misma fuerza pública, la misma institucionalidad donde no le conviene, donde a ellos no les favorece que allí se sepa la verdad. A nosotros, pues nos parece muy bien ya de que este señor Álvaro Uribe, así hubiera sido en un momento de rabia, haya dicho que sí, que él dio la orden porque él en un video que hizo como en San Antonio de Prado dijo que él había dado la orden a lo de la Comuna 13. Nos incluyeron en una guerra que no estábamos buscando, señalizaron todos como guerrilleros. Allí toda la gente que vivíamos en la Comuna 13, niños, adultos, adolescentes, estudiantes, todo el que había en la Comuna 13 éramos guerrilleros, inclusive la discriminación por el medio del transporte también, porque allá uno no podía coger un taxi porque no subía, allá quemaban los buses, eso era paro sobre paro, pérdida de empleos, o sea, esto fue realmente algo muy tenebroso en cuestión de pánico, de miedo y que era por el mismo gobierno que nos tenía que cuidar, nos tenía que proteger. Y fue muy triste y crítico saber que la misma sociedad, habían personas que no pasaron estos hechos victimizantes, pero que aportaban a que esto era una limpieza social. Entonces esto fue cogiendo como mucha fuerza y mucha confianza, pero desde que el señor Álvaro Uribe llegó a la presidencia sabía que allá estaban tirando cuerpos, porque si decía que habían guerrilleros y los perseguía también y que él estaba de la mano con paramilitares y la fuerza pública, ¿cómo no iba a saber que ahí habían cuerpos? Yo me acuerdo que eso mandaban hasta la gente en los taxis, cuerpos en taxis y todo eso los llevaban para allá o para las intermedias. Ahí ya llevamos pues muchos años y todo eso, más todas las operaciones, no solamente eso, está la operación Mariscal, que en la operación Mariscal hubieron desplazamientos y asesinatos. Está una de las operaciones, no sé si fue la operación Antorcha o Estrella, que fue donde quemaron prácticamente un barriecito, como una cuadra, 2 cuadritas de unas casitas que era el sector 6, y todas esas casitas fueron quemadas.
Está la operación, fueron más de 22 operaciones militares, pero una de las que más marcó fue la operación Mariscal y la operación Orión. De la operación Orión, yo soy víctima de las dos operaciones y la mayoría de mujeres del colectivo, todas somos víctimas de todas estas operaciones militares que nos dejó el conflicto en la Comuna 13. Hoy ya vamos a cumplir 23 años en esta lucha, en esta búsqueda, y aunque nos dijeron que éramos locas, pues hemos demostrado que no estamos locas, que la tierra continúa hablando, que sigue hablando y que sabemos que va a hablar más porque ella va a seguir dando frutos de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestras lágrimas, de nuestros gritos y de nuestro dolor. Esperemos que con la ampliación que se ordenó la JEP de un año más de medidas cautelares, esto dé con muy buenos resultados. Yo tengo mucha fe que sí. Wow, doña Margarita, en verdad, escucharla para mí, creo que para cualquier persona es abrir los ojos, es de alguna manera también un privilegio poder como reconocer la lucha que han tenido, el esfuerzo, lo difícil que ha sido con todas estas operaciones y todo el entramado de actores. Y para nosotros es muy importante también que la comunidad, la diáspora latinoamericana, no solo colombiana, pueda escuchar desde esta primera persona lo que son esos hechos que muchas veces se cuentan malos, se cuentan acomodados para la gente que está incluso en Colombia o en el exterior. Entonces, de verdad, le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Eh, Cada vez que pienso en la escombrera, y yo creo que si uno se lo explica a otra persona que es la escombrera, es algo que no cabe en el pensamiento y no debería por qué estar en en nuestra historia. Yo quería preguntarle un poco si nos devolvemos en el tiempo y también quisiera, si está bien con usted, de pronto empezar a recordar usted cómo se empezó a ser parte de estos movimientos sociales, de pronto recordar un poco, si nos puede hablar de qué pasó en el 2002, quisiéramos, si está bien, hablar un poco de su hija em, y quién era ella, qué pasó con ella, como desde muy un espacio de respeto también recordar y pues sí, cómo empezó su labor. Tanto con Movise como con las mujeres caminando por la verdad en este momento del 2000, 2002, 2004, donde pasaron todos estos hechos. Bueno, a mí Carol Vanessa era una niña muy juiciosa. Para una madre nunca hay un hijo imperfecto, para una madre, pero yo creo que el amor no quita conocimiento y yo creo que uno debe mirar los errores de los hijos, lo bonito y lo malo. Carol era una niña muy juiciosa, era muy temperamental, era Mm. muy mala clase, pero Carol era mi mano derecha y primero que todo era mi hija. Carol era una niña que le exigía a las hermanitas mucho juicio, respeto. Por ejemplo, ella estaba trapeando la casa y bueno, empezaba a echar cantaleta y le daba con la correa y la sacaba. Es que me tienen que respetar porque estoy trapeando y hasta que yo no acabe de trapear no entro. Ah, no, Pero pero el era que hace oficio toca que lo respete. Sí, era muy buena hermana, era muy buena hermana, cuidaba mucho de sus hermanas. Yo crié un nieto que me quedó de 4 meses de otra hija mía, de la hija mía mayor, y ese niño era la vida de Carol Vanessa. Ese niño fue la vida de todos nosotros, pero realmente en Carol despertó un amor horrible. Carol era la mamá de ese bebé. Carol, cuando yo estaba trabajando, nosotros teníamos una venta de helados en la casa. Entonces, cuando yo tenía que trabajar y no podía ir a surtir, era la niña la que surtía. Cuando había que ir a Guayabal de la familia del papá, ella era la que me hacía las vueltas. O sea, Carol era mi mano derecha en todos los sentidos, Claro. era esa compañera de confianza y todo eso. Ella era muy buena estudiante, era muy Ujú. buena estudiante, le gustaba mucho ir a misa, pero tenía un defecto que no le gustaba entrarse hasta adentro, sino que se quedaba afuera. Entonces yo le decía, Carol, entonces usted para qué va a misa? Uno entra a misa para entrar, es que era, Para ay, no entrar más, a eso, al sermón. eso.
Los oídos míos se escuchan hasta allá y no ese calor, yo me quedo afuera, pero no faltaba. Era una persona que era muy mala clase, si me pedía permiso, yo le decía no, ella renegaba, jodía, me miraba feo, yo era el peor Como enemigo en ese echada momento. de su pensamiento, quiere decir usted, como quería hacer lo que ella decía. No, que yo le diera un no porque ella me pedía permiso. Ella Oh. siempre me pedía permiso. Y si yo no le daba el permiso, me miraba feo o era mala clase, pero me hacía caso. Ella Ujú, me hacía ujú. caso. O sea, se acostaba a renegar y todo eso se dormía, pero ella me Pero se hacía caso. acostaba. Eso. Entonces era muy selectiva con las amistades, tenía una amiga que ha sido la amiga de toda la vida de ella, que se llama Eliana, tenía otra que se llama Mari, la china, y tenía las mismas amiguitas de la casa. Y entonces Eliana cuidaba los hermanitos y Carol cuidaba el sobrinito. Entonces por la tarde se reunían en el corredor de mi casa, eso se tomaban fotos con los niños y eso era jugando isquecero contra pulsero, o sea, tenían como esa alma de niña todavía, pero eran Ujú. mujeres muy responsables. La desaparición de Carol generó estudiaba, le gustaba estudiar, yo creo que ya ni me acuerdo en qué año estaba, ella estudiaba. En esos ¿Estaba en el momentos colegio? Ella no, estaba en... sí, 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 no, claro, ella estuvo estudiando, solo que en el 2002 el conflicto allá empezó allá había conflicto desde 2000, Ujú. pero el conflicto que haya tocado las puertas de nuestro hogar en el 99, porque en el 99 me mataron a mi hijo. En el 2000 pues ya había obviamente conflicto, muerte de vecinos, balaceras y todo eso. En el 2001 tuve el primer desplazamiento. Y ya en el 2002 tuve dos desplazamientos. En el 2002 tuve dos desplazamientos. Carol estaba estudiando en un colegio que se llamaba La Carmelita de la América. Llegó el momento de que con todos los paros, entonces, y las balaceras y el conflicto, la mayoría de los alumnos se retiraron. Hubo Mm. un conductor que se llama Alejandro, que él todavía trabaja para Belencito Corazón, donde él prestó su servicio, dijo, no, pues, no, entonces muchos se pasaron para la nocturna, para no perder, pues, Ujú. como el hilo del estudio. Entonces, Alejandro iba y recogía a todos estos alumnos ahí en la América, para que ellos, pues, cierto, era como un acto de amor de él y le pagaban a él el pasaje, pues llegó el día que lo amenazaron, él tuvo que dejar todo eso, yo subía a las 9 de la noche a recibirla a ella a la terminal del corazón para podérmela llevar para la casa, o sea, era muy crítico, era Ujú. todo al oscuro, era solamente gente tapada, gente encapuchada, sin saber si nos iban a matar, o sea, todo el mundo andábamos con miedo. Ya pues hubo mucho tiempo en que los alumnos se quedaron sin estudiar. Al año del 2002 ella estaba muy aburrida, ella decía, ay, no más, uno sin estudiar, sin trabajar, ¿qué vamos a hacer? Una amiga mía que se llama Sora Leida trabajaba en una casa en oficios varios y conoció a una señora Estela y le dijo que se sabía de una niña que trabajara bien juiciosa y ella mismo se llevó a Carol Vanessa. Carol le trabajaba como en esa casa cuidando a esa señora, era como la dama de compañía de la señora y de ese señor era que nos ayudaba a llevar a mercar, a hacer como todas las cosas de la casa, a las salidas, todas esas cosas y se las llevaban para todos los lados. Como ella venía cada 8 días, entonces la que cuidaba al niño era Jenny. Jenny era la que cuidaba al niño para yo poder trabajar. Allí se Ujú. ganaba 200.000 pesos en ese entonces. Se Mm. ganaba 50.000 pesos cada 8 días. Ella con esos 50.000 pesos cada 8 días hacía maravillas, pero eso Mm. sí, Ay, primero me imagino. compraba lo de Cristian y me daba a mí, le ayudaba a las hermanitas. Era una hermana excelente, era muy mala clase y exigente, pero era una hermana excelente. Eso sí, muy dada de amor con Chris, con el bebé. Con el niño, Eh, sí. cuando ya pasó el 12 de agosto del 2002, debido a la situación que me estaban buscando los paramilitares y fueron y me dijeron, Márgara, baje ese día que la van a matar.
Allá mi casa fue atacada varias veces por paramilitares, donde me encerraron la casa, donde se sentaron en el muro al frente, decían que dónde estaba la guerrilla. Una de las últimas veces que eso fue como en un mayo, algo así, me cogieron la casa horrible, eran como las 2 de la mañana y llegaron todos ellos, entonces yo cogí todos mis hijos así rodeados en mis manos y les dije, aquí nos vamos a morir, pero se van a morir conmigo porque yo no los voy a dejar. Yo estaba convencida que ese día nos iban a matar a todos, ¿cierto? Entonces, les di las llaves para que abrieran y dijeron que no, que abrieran, que abriéramos nosotros. Prendimos la luz, nos la hicieron apagar. Eso fue horrible. Nos hicieron apagar la luz y me pusieron un reflector en la cara. Y me dijeron que sacara la guerrilla. Y yo, pero ¿cuál guerrilla? Y el niño tenía como 11 años, iba a cumplir como 2. Y yo, si este es el único niño que tengo yo, porque el otro me lo mataron. Entonces me dijeron, ¿quién lo mató? Y yo no sé quién lo mató. Entonces, ellos me ponían y me ponían ese reflector y ellos se hablaban entre sí, yo era pegada en mi mente, pegada del Señor y de las ánimas benditas, pegada del Señor y yo, ay Diosito bendito, y los niños muertos de miedo. A lo último dijeron, es que cierra esa puerta y no le habla a nadie. Y bueno, ese día fue una noche horrible, los gritos se sentían alrededor de los vecinos, ese día fue balacera, el caso fue que abajo de los vecinos, pues muchos se lograron volar, les dio como mucho miedo y abajo el ejército los cogió y les salvó la vida, ¿cierto? Y los paramilitares estaban ahí arriba. Entonces, eso fue una noche horrible, horrible. Cuando ya como el 8 de agosto, cuando llegan y me dicen, iba alguien que había sido del ELN y él me distinguía mucho, él le salvó la vida a mucha gente por la casa, a muchos. Él me dijo, Márgara, váyase que la van a matar. La están buscando como anillo al dedo porque la van a matar. Arranque, y yo, ¿para dónde me voy a ir? Yo no tengo con qué pagar un arriendo, no tengo con qué comer, no tengo nada. Y entonces yo me acuerdo que él me dio 60.000 pesos y me dijo, con esto paga el chasteo, coja lo que sea y se vaya, que yo le voy a conseguir un apartamento. Y sí, así fue. Me fui, salí el 12 de agosto del 2002 con lo que pude, porque en mi casa quedaron muchas cosas. En mi casa quedaron muchas cosas. Yo estaba viviendo en el corazón y me desplacé para el 20 de julio. Que el 20 de julio fue la peor karma, Dios mío bendito. Eso fue horrible porque yo me acuerdo que del desplazamiento de allá yo sentía como, ay, sentía como un miedo tan horrible, como una cosa. No, cosa más horrible que uno salir de un desplazamiento y que tenga todas las miradas encima de uno y que uno llegue y mire y que se cruce con unos binoculares, eso es algo muy duro, eso es algo muy Qué tenso. angustia. El caso fue que yo me fui y bueno, logré llegar para donde iba, ya tenía un apartamentico, ya me metí con mis hijos. Agosto, eso fue el 12 de agosto, septiembre, octubre. En octubre entró la Operación Orión. Yo allá, mientras que estaba por ahí, pues obviamente que trabajaba y eso siempre me daba mucho miedo porque como ya estaba buscada por todos los lados, ya era un objetivo militar, yo ya era, sentía la persecución, ya yo había tenido detención arbitraria que fue en la Operación Mariscal, que me había detenido todo el día, me tuvieron secuestrada, pues una detención arbitraria que me tuvieron los mismos agentes del gobierno en mi propia casa, donde me ultrajaron, donde me tuvieron encerrada con mis hijos. Entonces yo ya tenía varios hechos victimizantes. Entonces yo ya andaba como con esa persecución, yo sentía que todo el mundo me estaba buscando, que yo corría peligro por todos los lados. Cuando ya entró pues la Operación Orión fue peor, 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 peor. Dios mío bendito, peor. Yo no sé todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he sentido, todas las huellas que yo tengo en mi alma, todas las cicatrices que yo tengo. Mi cuerpo está como colcha de retazos porque por todos los lados hay cicatrices, hay dolor y hay tristeza y no sé Dios para qué me tiene. Dicen que el corazón está pegado de un hilo, eso es mentira. Mi corazón está hecho de alambre de púa porque todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido y sigo aquí es porque Dios me tiene para una misión, no sé cómo o qué, pero es mucho
lo que hemos pasado nosotros. Y aparte de eso, las enfermedades que se han desarrollado después de todas estas cosas. En la Operación Orión, dentro de la Operación Orión, fue horrible, el reguero de sangre, los gritos, señalamientos, las balaceras, el helicóptero, la tanqueta, solo se escuchaban los gritos de los niños, los adultos gritando por sus hijos, llorando. Yo vivía ahí donde me prestaron el apartamentico en el 20 y era un apartamento unifamiliar. Entonces, cuando sonó todo eso tan horrible, en la parte de arriba era un salón grande, pero estaba menos protegido porque era una balacera desde el aire, era el helicóptero, ¿cierto? Entonces, eso zumbaban balas por todos los lados. Entonces, todos nos fuimos para la parte de abajo y nos metimos debajo del comedor. Ahí nos quedamos todos hasta las 5:30 de la mañana llorando, me cogieron esos dolores de esos cálculos que yo sufría de cálculos, eso tan horrible. Carol Vanessa me decía, mamá, Carol Vanessa era muy católica y le tenía mucha fe al Salmo 91, porque a mí cuando me cogían esos cólicos tenían que salir conmigo para el hospital, ahí mismo había que salir conmigo para el hospital. Y ella me dijo, mamá, no hay forma en un hospital, no hay forma en nada. Péguese de Dios que yo le voy a poner la oración del Salmo 91 donde le da los cólicos. Dicho y hecho. El Salmo 91 y la fe obraron de la petición que hicimos, que a mí se me quitaron los cólicos. Quedé deshidratada así porque ya llevaba toda la noche con ese dolor, ya tenía vómitos, ya tenía diarrea y todo eso, y eso va deshidratando totalmente. Ya después me quedé ahí sentada calmadita, ya se me quitaron los cólicos, pero me quedó el desaliento. Cuando ya fue a las 5 de la mañana y yo ya no podía, como que el desespero tan horrible, como que saber que ya, porque yo vivía en un callejón, pero se sentían pasos como de lejos y se iban aproximando a la casa, era como así, como por tropas, muy horrible, eso fue muy horrible. Entonces a mí de un momento a otro me cogió un desespero y yo salí gateando a la puerta gritando que pararan eso. Cuando yo lo primero que veo hacia mi derecha son unas botas militares. Cuando yo me voy así, voy llevando la mirada hacia las botas militares hacia arriba, cuando el soldado con ese fusil, y yo con ese fusil ahí apuntándome con ese fusil, y yo, ay, pero paren ya, mire, vea que hay niños, por aquí hay muchos niños, y todo eso, es que eso fue lo que ustedes querían. Ustedes no votaron pues por Álvaro Uribe. Yo me acuerdo Ay, que él era uno claro. moreno. Yo me acuerdo que él era uno moreno y yo me quedé mirándolo, o sea, él quiso, que él no estaba de acuerdo, pero él tenía que actuar. Él sintió la tropa que llegaba y cuando la tropa, él levantó el fusil y empezó a dar balas hacia arriba como para que vieran que él sí estaba combatiendo. O sea, entonces ahí vi yo como obligaban prácticamente a muchos que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo este presidente, no estaban de acuerdo y prácticamente los obligaban. Eso fue el 16 de octubre. Esos 3 días en los cuales yo me quedé ahí, esos 3 días fueron sin dormir, de llanto, de miedo, de pánico, solo ver correr gente, sacar heridos y gritos, eso fue horrible. Porque ya el 19 de octubre yo no tenía sino 20.000 pesos y yo les dije, bueno, aquí no hay más de otra. Tenemos que salir de acá porque aquí no nos podemos quedar que nos maten. Esto se va a seguir. Pegámonos la salida ahora que está más calmado. Entonces cada uno cogimos con el morralcito, pusimos ropa. En cada morral cada uno poníamos ropa. Y yo salí con mis niños así. Saqué los chiquitos, pues todas eran menores de edad, Carol, Jenny, Estefanía. Cristian se lo había llevado, la hija mía se lo había llevado por unos días. Y con John Alejandro. Entonces salimos así, yo tenía 20.000 pesos y yo me había ganado un anillo de oro. Me lo había ganado hacía poquito con el número 23. Entonces, ¿cómo es que
con eso salimos por las paredes, cogimos el bus, eso revisaban los buses, eso era muy horrible. Yo no descansé hasta que no pasé fuera de la América. Ya cuando llegamos al centro, empeñé el anillo que me prestaron en ese entonces, me prestaron 20.000 pesos y nos fuimos donde la comadre mía porque ella estaba esperando que nos fuéramos para allá. Cuando ya el 25 de octubre, yo me fui a trabajar cuando me llama Carol y me dice que la dejé ir a encontrarse con unos compañeritos, con una compañerita en la estación San Javier y yo le dije que no, que eso estaba muy horrible, que estaba muy peligroso, que yo no la dejaba ir. Y yo como estaba trabajando me daba mucha rabia que me rogara. Me da impaciencia que me rueguen. Entonces yo le dije que no, que por allá sola no la dejaba ir y me dijo, no mami, yo no voy sola, voy con Johncito y voy con Cristian. Y yo, ay, Carol, pero no se me demore, no se me demore, le eché la bendición y ya. Pero yo desde el momento que colgué el teléfono, yo sentí un desaliento en mi cuerpo. Esto a mí nunca se me va a olvidar y yo siempre lo he dicho y lo he manifestado. Realmente el consciente de uno reaccionó porque yo empecé maluca, yo no trabajaba ya lo mismo, yo era con ese desespero tan horrible, yo no hice el oficio que tenía que hacer, yo tenía que planchar y no planché, a mí no me rendía, lo único que me acuerdo que se ligero fue como el almuerzo, yo ya había lavado los baños y había barrido y había trapeado. Cuando ella me llamó, que me llamó entre las 10 y las 10:30 ya me faltaba era hacer otras cosas y en esas la plancheada, porque como era viernes, yo tiraba a terminar ligero los oficios para poderme poner a planchar. Llegó el momento en que yo le dije a ella que yo me tenía que ir. Le dije yo, ay, doña Eugenia, yo me tengo que ir. Yo no le puedo planchar hoy, le plancho el lunes, si Dios quiere. Y me dijo, ah, bueno. Cuando, ay, yo acabé y yo era, el bus no llegaba, yo me tropezaba y no, eso era horrible, eso era horrible. Cuando llegué a la casa, le digo yo a Jenny y Carol y me dice, ma, Carol no ha llegado. Yo llegué a la casa a las 6 de la tarde. Y me dijo, ma, Carol no ha llegado. Y yo, algo le pasó a Carol porque yo me siento muy mal. Y el corazón me está avisando. Yo sé que algo le pasó y yo era llore, me cogió esa lloradera, esa lloradera. Tome tinto y fume cigarrillos. Tome tinto y fume cigarrillos. Yo no encontraba más desahogos que ese. Como que ese desespero y ese dolor y como que ese sentir tan horrible. Claro. Y ya hasta el otro día, ya me vine a quedar dormida como a eso de las 2 de la mañana, de tanto llorar me quedé dormida. En una cama me quedé dormida con todos ahí. Entonces, me despertó a las 7 de la mañana, me despertó una pesadilla muy horrible, que le estaban dando a la hija mía con un candado de esos candados grandes, gruesos en la cabeza y que le daban así, que le daban, y entonces yo, ay, me la mataron, pero no era Carol, sino a Jenny, la otra. Entonces yo desperté y yo, ay, me la mataron, y vi a Jenny ahí, pero Carol no estaba, yo mismo, y algo me le hicieron a la niña. Entonces yo, bueno, desesperada me organicé para irme a poner la denuncia. Cuando yo estaba saliendo a poner la denuncia, timbró el teléfono y eran ellos. Era Johncito, porque Carol está desaparecida con los dos compañeritos que se fueron. Ujú. Era Johncito y yo le contesté y me dijo que le pasara a la mamá. Yo cuando le contesté sentí que no se sentía ni la respiración de un cucuyo, se sentía el silencio como si los estuvieran encerrados. O sea, ahí Bien. se sentía como el peso del pánico a través de esa llamada. Ujú. Me dijo que le pasara a la mamá, yo le pasé a la mamá, ella se enojó, y no me acuerdo ni que el caso fue que se enojó que porque ellos estaban bien y que yo estaba que me moría del desespero. Ya ahí no me acuerdo yo a quién le pasó. El caso fue que, bueno, usted sabe que son muchos años, ya a uno se le van olvidando las cosas. Claro, El, claro. el caso fue que ese día yo sí me fui a poner las denuncias, pero como era un sábado, no me recibían denuncias que porque tenía que esperar 72 horas, Mm. pero me decían que 72 horas, pero que con quién se mantenía, que sería que se fue con el novio, que sería Ay, que se qué horror. fue quién sabe para dónde, o sea, ellos van buscando como cerrarle Claro. las puertas a uno. Entonces no me recibieron ninguna denuncia y yo me fui a buscar a hospitales, me fui a buscar
a la morgue y todo eso. El desespero mío era horrible. Imagínense ese fin de semana, yo cómo pasé ese fin de semana, porque realmente pues yo sin saber nada, ya el lunes sí me fui a poner la denuncia. Ya me fui con los otros, las mamás de los otros a poner la denuncia. Cuando nosotros llegamos del CTI de desaparecidos que quedaba en Guayabal, encontramos que ellos habían identificado una llamada porque ellos habían vuelto a llamar. Cogimos un taxi y nos devolvimos para el CTI de desaparecidos. En el CTI de desaparecidos nos llevaron para la Cuarta Brigada, donde allí salió una caravana de ejércitos, de soldados, y quisque a recuperación de los muchachos. Nunca llegaron con ellos y dijeron que habían estado, que los habían tenido en un barrio Los Colores, que era una parte muy bien, de gente muy bien, que era de un ganadero y todo eso. Yo inclusive voy a empezar un trámite con la Cuarta Brigada, yo personalmente, porque a nosotros no nos dieron constancia alguna cosa de lo que ellos hicieron. A nosotros no nos dieron como una certificación de que nosotros estuvimos allí. Eso fue supremamente raro. De ahí a los días me llamaron a mí porque ahí había alguien que me conocía a mí, que había estado ahí, él era como un guerrillero, ¿cierto? Pero él era como un infiltrado, algo así. El caso fue que él se encariñó mucho con nosotros y él en ese entonces que era guerrillero, pero nosotros decimos que él era un infiltrado de la fuerza pública porque pues todo el mundo lo quería por allá. Y a él lo tenían que allá en la cárcel, en la Cuarta Brigada, pero con muy buenos tratos. Entonces él me mandó llamar, me dijo que yo no podía estar por ahí más sufriendo, que yo no tenía que ver nada con la guerrilla, que él iba a organizar eso, bueno, y todas esas cosas. Cuando él me puso un psicólogo, de allá me mandaron inclusive me dieron un mercado súper grande, de allá me mandaron para las Mares de la Candelaria. En las Mares de la Candelaria estuve yo unos días con otras compañeras que somos de Mujeres Caminando por la Verdad. Estuvimos unos días en unos procesos, no nos gustó para nada, pues era muy diferente todo, mucha revictimización, mucho maltrato emocional, entonces nos fuimos para otro lado, que fue, yo me quedé en la casa, yo me quedé en la casa y ya de ahí la hermana Rosa mandó una hermanita que era una psicóloga a que fuera a mi casa, porque la desaparición de Carol, pues cuando ya pasó el tiempo que yo volví a retomar la comuna y todo eso, la desaparición de Carol estaba pues muy mentada y todo eso. Entonces la hermana Rosa me mandó llamar y yo no iba, porque yo sentía que todo el mundo tenía la culpa, que todo el mundo sabía lo de Carol menos yo. Entonces yo estaba resentida con el pueblo, yo estaba resentida con el mundo entero. Entonces yo no iba, pero fue el momento que fui y donde la hermana Rosa, y yo creo que allí fueron los primeros pasos míos donde empecé yo a llevar como este proceso de búsqueda. La búsqueda de una persona se empieza desde el instante que desaparece en esa persona, porque una de las cosas también de desespero, resistir, darse golpes, tomar tinto, fumar cigarrillo, estar llorando al desayuno, al almuerzo y la cabeza, eso también es parte de la búsqueda, porque yo para dónde cojo, ¿qué puerta voy a abrir? Claro. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces yo creo que eso va conectado. Entonces la búsqueda empezó desde que desaparecieron mi hija. Con Mujeres Caminando por la Verdad, pues obviamente empecé como a principios del 2006. De ahí me retiré unos días porque me puse cuestiones laborales y de ahí ya volví donde estaba ahí. Yo creo que yo ya voy ahí, imagínate, del 2006, todo el tiempo que Wow, lleva una ahí, vida. porque yo tenía conexión con la hermana. Allí fueron los primeros pasos donde yo tuve la oportunidad de desahogarme con ella, donde ella fue mi hombro, mis manos, mis ojos y los oídos para escuchar. Y ahí aprendí todo lo que había sido vulnerado para mis hijos y para mí. Ahí emprendí como ya como esa lucha de defensora de los derechos humanos
y esa formación, y de ahí la Corporación Jurídica Libertad, que siempre ha estado con nosotros, y todo lo que he sido yo, todo lo que he logrado, pues yo, obviamente, primero que todo es por la desaparición de la niña. No todo ha sido malo, la desaparición forzada es algo muy duro, es algo que permanece constantemente en el ser de uno, pero la desaparición forzada y ese dolor, también hay una transformación, porque yo también tengo que pensar en mí como persona, en los otros hijos, y también de los hijos han habido enseñanzas porque han habido reclamos. Usted no tenía sino a Carol, para usted no existía sino Carol. Entonces esto también hay unas roturas familiares. La desaparición forzada genera muchas roturas familiares en la familia porque hay incomprensiones, hay celos, hay recelos, pero igual aquí pues yo he aprendido mucho a llevar este proceso y una de las cosas es a saber cómo se va a manejar la familia. Me ha dado muy duro, he tenido muchas dificultades, tuve muchos problemas, pero yo creo que ahora ya ha sido cosas más bien diferentes, más apoyo, más sutil y todo eso. Yo digo que aparte del dolor, pues se ha acabado mucho el egoísmo, porque cuando una persona se le desaparece en un ser humano, no piensa sino en uno, pero cuando uno entra en estos procesos, uno ya mira y siente y se siente apoyado. Cuando empieza a escuchar las historias de otros, ay, es que a aquella le pasó lo mismo, a aquella le pasó peor que yo, no estoy sola, me siento apoyada. Entonces yo creo que esto es una enseñanza de vida. Qué tristeza decirlo así, pero yo creo que las organizaciones y la búsqueda somos una enseñanza de vida para las personas que no les ha pasado esto. También es una transformación y yo muchas veces me abrazo y me admiro yo misma y me miro al espejo y yo hasta dónde has llegado, Margarita. Me da mucha tristeza y me parte mucho el alma porque de estos se han desarrollado sí enfermedades, muchas Ujú. enfermedades, inclusive del 24 del 18 de diciembre del 2024 para acá, muchas, no solamente yo, muchas. En estos momentos tenemos una compañera que está grave. Y el 18 de diciembre, que fue el primer hallazgo en la escombrera, tenemos la consecuencia de la pérdida de una compañera que se llamaba Luz Ángela Velázquez, que estaba buscando a su esposo y a los 2 días se nos fue. De la impresión de, ella estaba buscando al esposo y la impresión cuando se encontraron estos cuerpos, ella se nos Claro. enfermó y se murió. Inclusive este fue uno de los murales que se pintó en la Feria Internacional de la Poesía, fue, el cine, allá en la Casa Cultura Moravia, que fue ese rostro de ella que se pintó también en en Robledo en una universidad y le hemos hecho mucha memoria a esto porque nos ha afectado demasiado la muerte de Luz Ángela, que Ujú. por hallar cuerpos hayamos perdido una compañera. Qué impresionante toda la historia de doña Margarita y de verdad la abrazo, la reconozco, le agradezco que nos cuente porque hay muchas cosas, se me viene a la cabeza tantas cosas que a uno en ningún otro lugar, sino escuchando a las sobrevivientes, puede de pronto llegar a entender un poquito más a profundidad. Pero quería, como aprovechando que usted ya nos habla un poco de los murales, de pronto invitar a David, a Rambo y a Alejandra a contarnos a la audiencia ese acompañamiento que han hecho desde el arte, que nos expliquen un poco, para las que no saben qué fue el mural, las escuchas tienen razón, qué es ese mural, y como un poco desde su generación haber sido también parte de estos episodios de masacre y violencia, pero con esta transformación que habla Margarita, que se da también desde el arte. Alejandra, ¿cómo estás? Rambo, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Digamos que, y gracias por la pregunta, y a doña Margarita, gracias por compartir, digamos, sus palabras y su voz de aliento, porque creo que no solo en Colombia, en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, donde ocurrieron estos hechos y estas historias, sino que esa voz se necesita para que en otros países de Latinoamérica o del mundo también eh,
que seguramente están pasando por situaciones similares o han pasado por situaciones similares, pues cree también como un espectro de unidad. Y yo creo que voy a tocar una palabra que de pronto a veces es muy cliché, pero es que solo la empatía a la final puede salvar el mundo. Claro que sí. Y de ahí viene precisamente un mural, eh, digamos que una cosa que ocurrió hace muchos años, una situación que ocurrió en octubre de 2002, que fue ese operativo militar, la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín, ordenado en ese entonces por el gobierno colombiano, entonces pues ya lo que nos contextualizaron, y generaciones incluso posteriores, y eso es lo que a mí más me sorprende, eh, escuchando precisamente el clamor y la búsqueda y la resistencia de estas madres y mujeres buscadoras, eh, decidieron hacer una intervención artística, uno de los grupos a los que pertenece Rambo, él ahorita pues ya les cuenta bien, y realizaron un mural precisamente en respuesta de ese hallazgo de los primeros restos humanos que se hallaron, pintando un gran mural llamado Las Cuchas, tenían razón, Las Cuchas, para los que de pronto no comprenden esta palabra en Latinoamérica, las cuchas en nuestro contexto como cotidiano, en una ciudad como Medellín, es como las madres, como una forma de cariño que generalmente los jóvenes y las jóvenes de Medellín le dicen como a su madre, como la cucha, ¿cierto? Claro, Eh, sí. sí, entonces ese mural se creó como una forma de mostrar esa empatía como una forma de resistencia artística y sobre todo de memoria, no solo de los seres queridos desaparecidos, sino como esa reivindicación de esa búsqueda de tantos años de estas mujeres. Entonces, ya como para darle paso a Rambo, que nos cuente cómo fue ya como todo ese proceso del mural, de organización de los artistas, y de todo eso y qué pasó con el mural, porque aquí, Ujú, o sí, sea, claro. eso fue noticia nacional, pero también hubo un hecho, yo creo que muy difícil y muy fuerte y nuevamente perpetrado por parte del gobierno local. Entonces aquí pues Ujú. les dejo como a Rambo para que él continúe como con este relato. Gracias, Alejandra. Sí, nos encantaría escuchar de Rambo ya cómo fue todo el proceso. Hola, Rambo. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, contarles un poco de Fuerza y Graffiti, que es como el colectivo al que pertenezco y el que dio origen a este mural. Fuerza y Graffiti es un colectivo que nace en el estallido social durante el año 2021, y estábamos en ese momento pues levantando como las banderas del pueblo en contra de un Estado que venía oprimiendo al pueblo colombiano de diferentes formas, pero en ese momento era más precisamente con una reforma tributaria que quería marcar con impuestos muy retardatarios al pueblo. Eh, Seguimos trabajando diferentes causas sociales en los años posteriores, visitando principalmente barrios periféricos de la ciudad, donde creemos que el arte puede ayudar como una herramienta de transformación, no solo del espacio público, sino de las relaciones y del tejido social que se generan en los espacios públicos, ¿cierto? Rambo, Y ya. y perdón, te interrumpo, solo quiero saber, ¿Fuerza y Graffiti es solo, o sea, está en Antioquia, está en Medellín, están conectados con otros colectivos nacionales, como cuál es la escala, digamos? Fuerza y Graffiti es un colectivo multidisciplinar, o sea que no solo son grafiteros, sino que hay otros perfiles diferentes. Y en el colectivo, pues digamos que tenemos personas de todo el Valle de Aburrá, de todos los municipios del área metropolitana y algunos pueblos cercanos a Medellín.
Es un colectivo pues bastante grande de artistas y la mayoría pues tienen alguna relación directa con temas gráficos, ¿cierto? Graffiti principalmente, pero también productores audiovisuales, fotógrafos, hay historiadores, sociólogos. Bueno, hay un montón de, digamos, de perfiles que nutren también un poco todo ese trabajo que nosotros hacemos. Y volviendo como a la historia, entonces resulta que en el diciembre del 2024 se hallan los cuerpos en la escombrera el 18 de diciembre. Nosotros pues estábamos ya conversando sobre el tema cuando sale la noticia, de como bueno, tenemos que pintar, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos como a discutir el tema, pero por ser también una fecha como tan cercana al 24 acá en Medellín, la gente pues digamos que vive diciembre de una forma muy intensa, donde diciembre hay mucha alegría, natilla, buñuelos, fiestas con amigos, familiares y todo, se roba como toda la energía del tema de la festividad. Entonces nosotros decidimos esperar un poco a que pasaran esas fechas porque creíamos que debía ser un tema, o sea, queríamos que la atención estuviera en lo que fuéramos a pintar, ¿cierto? Que realmente se Claro, pudiera lograr un impacto mediático con el tema de las cuchas. claro. Y resulta que ya terminando diciembre nos borran un mural que decía nos están matando, que era del estallido, que todavía estaba Ujú. pintado en una de las calles. Y ahí vemos que la respuesta de los artistas y de los colectivos de la ciudad pues fue muy empática, como también fue como muy enérgica a salir a repintar ese muro y ahí vimos que entonces que si había forma de pintar aún siendo diciembre. Ujú. Entonces, en ese muro, concretamente, mientras estábamos pintando, tuvimos como la conversación del muro sobre la escombrera, con varios colectivos de la ciudad. Y ahí se empezó pues como a gestar la idea, se empezaron pues como a crear varias frases que posiblemente pudiéramos pintar. Y al final pues quedó la propuesta de las cuchas tenían razón. Ya luego en el muro se cambia por tienen razón para traerlo Ah, pragmáticamente al claro, presente, claro. porque igual es como que se le da, o sea, es recordarle a la gente que ellas realmente no estaban locas como las ha tildado, digamos, la ultraderecha, que Claro. quieren con una narrativa imponer una ficción de que las cosas no pasaron, que todo está en la Ok. imaginación de las escuchas y es ¿cierto? Entonces, esa es como la historia de cómo llegamos al muro y estaba ya la frase, queríamos también pues señalar directamente al victimario directo, que es quien dio la orden, ¿cierto? Álvaro Uribe Claro. Vélez. Y a partir de eso, pues empezamos a pintar, pero dijimos como, bueno, también, o sea, hagámosle un homenaje a las cuchas, pues que necesitamos pintar entonces una cucha. Y dijimos, bueno, la primera cucha que llegue, la vamos a retratar. Y ya, entonces, mientras estábamos pintando, eh, llegó doña Margarita y ahí fue que le tomamos la foto, pues uno de los fotógrafos le organizó como la pose, ¿cierto? Todo. Y con esa foto ya un artista la pudo interpretar, que es como el arte que todos conocemos. Ahí llega la alcaldía de Medellín inmediatamente a hacer un objeto de censura este mural, debido a que remueve, o más bien saca a la luz una verdad que aquí la administración, que es de la misma línea política de Álvaro Uribe Vélez, pues intenta borrar, intenta tapar para que esta verdad no sea pública, aunque ya pues cada vez es más difícil ocultarlo. Claro, el gesto artístico es un gesto siempre que desafía esas narrativas que quieren instalar como si fuera la verdad. Y pues sí, como el Sí, efecto aquí, que tiene decir, aquí las en- escuchas tienen razón. sí, y aquí específicamente en la ciudad de Medellín, el arte
que incomoda, el arte que tiene toda la fuerza de la transformación, pues precisamente el arte que incomoda al poder, ha sido relegado y ha sido intentado no potencializarse porque la ciudad está siendo, digamos, manejada con criterios estéticos muy turistificadores, donde Claro, además, se busca, digamos, que la estética al servicio del mercado y no al claro. servicio de la humanidad. Entonces se busca que aquí estén los pájaros, las flores, cosas que realmente, digamos, no puedan transmitir un mensaje potente. Y eso también hace que nuestros murales, precisamente de Fuerza y Graffiti, sean un ejercicio de contrainformación, de crítica política y que también invitan a la reflexión de qué mundo estamos habitando, qué país estamos habitando y qué estamos construyendo como sociedad para dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás. Yo solo quería agregar una cosa y es que después de que la alcaldía de Medellín borró literalmente el mural, yo a veces no sé si doña Margarita opinará lo mismo que yo o qué. Primero obviamente dolió mucho, pero a la vez causó una indignación nacional que les tocó como no pedir perdón, porque yo nunca los vi pidiendo perdón, pero sí les costó, por así decirlo, políticamente. Ujú. Entonces ahí es donde se materializa lo que decía Rambo, que definitivamente el arte es, o sea, no es solo una forma de memoria, sino también una forma de reivindicación social y de transformación social. Yo cuando me llama la hija mía, que yo estaba justamente en la escombrera, porque ese mural se hizo el 12 de enero y el 13 de enero yo estaba en la escombrera y me llama mi niña condenada de la rabia y como llorando, mamá, borraron el mural. Pero ella en su susto pensó que era directamente por mí, por mí. Y yo, ay, ¿cómo hace? Yo no hice bulla ahí en la escombrera, me quedé callada, me dio como, uy, como una preocupación, como una cosa. De ahí le comenté a Ran. Entonces Ran ya sabía, pero no me querían decir, a mí no me querían decir. Entonces que ahí, Márgara, lo lamentamos mucho. Y yo, ay, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que no, la alcaldía, cuando en esa llegó la doctora Adriana Arboleda, y yo le dije, ay, Adriana, borraron el mural. Y me dijo, sí, Márgara, ya, estamos volteando con eso, venga, hagamos un video. A mí eso me dio preocupación, me dio rabia, me generó muchas cosas en el momento, porque fue desplazar primero que todo, la memoria donde se puso y desplazar otra vez de nuevo la tranquilidad, la revictimización que uno ha vivido. Me pareció muy indolente, muy triste y todo eso, y todo el esmero, el amor, el esfuerzo que puso Fuerza Grafiti y Rambo y todo eso para este trabajo, porque eso no es un trabajo de 2 o 3 horas, es un trabajo de todo un santo día y hasta la noche. Pero vi también la solidaridad y el apoyo de todo mundo, nacional e internacionalmente, cómo se solidarizaron las personas, los jóvenes, o sea, a mí me admiró mucho los jóvenes, las universidades y los jóvenes solidarizándose con mujeres caminando por la verdad. Llegó a los medios de comunicación, llegó el momento de que yo no soporté más y ahí mismo llamé a la corporación porque nosotros tenemos unos protocolos. Entonces, nosotros damos una entrevista cuando nos la autorizan de allá, ¿cierto? Entonces yo le dije a los de allá, ya no soporto más, organicen ustedes cómo van a controlar a los medios, porque ya me sentía, era atacada, pero los medios querían era que fuera yo porque yo era la que estaba ahí. Yo siento que, Claro. que ese mural no, ese mural se desunió la alcaldía porque él se desunió solo, por no ser una persona correcta y no aceptar lo que se estaba haciendo. Pero la borrada del mural unió pensamientos, unió sentimientos, unió solidaridades, unió
todo un país y otros países. Me parece que la solidaridad de todos los jóvenes que han despertado con conocimiento a procesos sociales y a justicias sociales fue supremamente importante. Hasta ahora eso está quieto allá. Se me acaba de venir una idea acá, Rambo, que la voy a manifestar en estos días, pero yo creo que hay que hacerlo. Y una de las cosas también es que están volviendo a revictimizar, porque había un mural en la Comuna 13 que Rambo, ellos lo pintaron y había el rostro de Amparo Cano, que fue una de las mujeres que se nos murió sin encontrar el esposo ni el hijo. Se nos murió en la pandemia y, y no murió de COVID, murió de cáncer. Y el de María Auxilio, una de las compañeras de nosotros de la Junta, y borraron esos dos murales. Y eso se había manifestado en sacar un comunicado o algo, porque no le podemos dejar coger ventaja tampoco, pues a que esto vuelva a que sigan otra vez. Entonces yo diría que nosotros tenemos que seguir resistiendo. Nosotros tenemos que seguir para adelante, porque es que la memoria es lo que habla en las paredes, lo que es una incertidumbre, un dolor, una tristeza, una inconformidad de un país y contando la historia de cosas que han pasado y cómo vamos a no podemos permitir que esto siga, que sigan violando a la memoria, que nos sigan borrando la memoria. Yo pienso que esto es un derecho que nosotros tenemos, que donde hay conflicto hay memoria y el que conoce la memoria está haciendo historia, el que no conoce la memoria está dispuesto a repetir la historia. Entonces yo pienso, como dijo Rambo, esto es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, estos legados de qué, de conocimiento, porque esta memoria tiene que salir de las mismas instituciones de educación, educar con verdad y plasmar, así como se plasma una flor que tiene un sentimiento o que tiene algún concepto, también hay que plasmar también los daños que nos han hecho a nosotros como país, o que nos han hecho el mismo gobierno. Yo creo que esto tenemos que volvernos a tomar los muros y las calles de Medellín. Sí, sí, totalmente, doña Margarita. Le celebro todo lo que nos inspira a también esta generación y las próximas y el gran trabajo que hacen los artistas como Rambo. A mí también desde, como un poco lo que dijo Alejandra, como de pronto desde la diáspora y por las redes sociales también sentí mucho y fui muy partícipe de esa indignación de que después de que ha pasado tanto sigan borrando la memoria de las víctimas, de los sobrevivientes de esta masacre y de muchas otras masacres en Colombia y en Latinoamérica. Y bueno, por el grafiti que borraron, se generaron muchísimos más, otros se generó muchísima más fotos, videos, se compartió, como ustedes hablan, la juntanza, mostró que no solamente que las escuchas tienen razón, sino que el pueblo y las calles están con las escuchas o con las mujeres, madres sobrevivientes todo este tiempo. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar, vamos a cerrar. Les quiero preguntar una última cosa. De pronto vamos cada uno así como en un círculo y pues sí podemos ser como un poquito cortos aquí para cerrar. Nosotros hicimos una historia antes también de madres buscadoras en México, pero sabemos que esto, esta, digamos, manera de sacrificar a las personas, de generar conflicto de esta masacre es algo que ha pasado a lo largo de Latinoamérica. ¿Por qué van detrás de las madres? Porque los regímenes autoritarios van detrás de las madres. Quisiera, si ustedes tienen alguna idea en Latinoamérica, por qué tenemos esta historia. Y un poco también qué podemos hacer desde los que estamos por fuera, que hemos migrado. Ahí Elizabeth, yo sé que ha hecho mucho trabajo, entonces, ¿cómo podemos nosotros también apoyar esto que pasó y sigue pasando desde Antioquia, desde Colombia, desde otros espacios internacionales? Y de nuevo agradecerles mucho por contarnos sus historias, por darnos este espacio y pues nada, abrazarlos desde la distancia. No sé si alguien quiera concluir esa pregunta o si podemos cada uno decir algo. Bueno, yo creo que ellos van detrás de las madres, pero también van detrás de todos los que piensen diferente, van de todo lo que
se oponga al poder y es precisamente porque la ambición, la codicia se ha tomado el mundo y hoy vemos cómo eh, pasan cosas inclusive pues en Palestina. Bueno, todo lo que está ocurriendo obedece a la codicia del ser humano y van por las madres y van por los que piensan diferente porque confrontar ese poder establecido pues para ellos lo sienten como algo peligroso. Entonces ellos lo que buscan es controlar las narrativas y ese control de las narrativas, pues, obedece precisamente a querer manejar lo que la gente piensa para que su poder no sea rebatido, no sea trastocado y lo puedan mantener. Yo creo que precisamente la forma que podemos contrarrestar esos ejercicios de poder hegemónico es justamente programas como este, conversaciones como estas, contarle al mundo las historias de las víctimas, las historias de los que han sido golpeados por un Estado asesino, por un Estado opresor que ha mantenido el pueblo colombiano en la miseria, que ha despojado tierras, que ha asesinado campesinos, que ha violentado madres, que ha violado mujeres. Eso es lo que podemos hacer nosotros, contrainformación, y esa es la invitación a que todos los que tengamos esa solidaridad y esa empatía por las causas sociales y por el hermano que de pronto no conocemos, pero que sabemos que está sufriendo o que está pasando por un dolor y lo podamos abrazar aunque no lo conozcamos, es la mejor forma de combatir ese poder que no tiene consideración con nadie. Yo creo que porque estas estructuras autoritarias van por las mujeres y por las madres, es porque las madres siempre van a desafiar al Estado o esas estructuras de poder, porque en ellas está el recuerdo, los testimonios, las marcas del duelo de todas estas acciones y son una autoridad moral imposible de deslegitimar. Una madre, una mujer que está buscando a su ser querido, eh, se sostiene en el tiempo, tiene esa resiliencia, esa paciencia. Y las mujeres sí tenemos una capacidad para tejer redes increíbles. O sea, nada más escuchar la historia de doña Margarita, nada más estar acá en este espacio pudiendo expresarnos. Eh, pero en estos contextos, las mujeres seguimos sufriendo hostigamiento, las madres también. Y, por ejemplo, ahorita mencionaba Elizabeth el tema de las madres de Soacha, ¿cierto? Pero entonces la respuesta a esa situación de ellas no fue quedarse en silencio, sino crear una organización para buscar la verdad. La situación de las mujeres caminando por la verdad, de todas las mujeres buscadoras, no fue quedarse en silencio, sino generar estas redes de apoyo para seguir buscando, encontrando la verdad. Y yo creo que es tan legítima esa lucha y esa búsqueda que dura tantos años, porque miren que estos hechos ocurrieron en 2002, estamos a 2025, que por eso es que buscan silenciarlas o tratarlas de que están locas o ignorar sus pretensiones y sus solicitudes. Entonces, pues esa es como mi opinión. Gracias. Yo desde la diáspora creo que hay cosas que tenemos que reconocer. En primer lugar, las razones por las que migramos, las verdaderas razones por las que migramos, porque en nuestros países a veces no se dan estas oportunidades que se quieren y luego en estos países a los que venimos nos tratan también como si estuviéramos apestados, ¿no? Como si viniéramos a quitarles algo que les pertenece, pero no recuerdan que empobrecen nuestros países, que no permiten que haya un desarrollo real y justo, y entonces después también se molestan porque venimos acá. Mucha gente llega aquí
en unas condiciones difíciles. Conozco a víctimas de los falsos positivos aquí en Estados Unidos, a víctimas del conflicto armado en general, que nos tienen que conmover a ser parte de la solución. Es importante no olvidarnos porque llegamos aquí, y también es importante empujar soluciones integrales y duraderas. Por eso a todos los colombianos que viven en los Estados Unidos les invito a que sean parte de la gente que impulsa la implementación del acuerdo de paz y no de la gente que nos quiere devolver a la guerra, porque creo que nosotros tenemos que ser parte de la solución. Colombia o cualquier país no se soluciona solo con remesas que enviamos. Eso compra un día de comida o paga la renta, pero la solución real es un país en paz y con justicia social para todas nuestras familias. Muchas gracias por eso, Elizabeth. De verdad, sí es cierto. Esta construcción de país. Pues obviamente yo creo que las mujeres hemos sido, las madres hemos sido como botín o motín de guerras que se dice. Las mujeres siempre nos han tenido, aparte de que nos han discriminado tanto, siento que es como la que hemos llevado siempre como ese dolor interno. Entonces nos tiran siempre como la debilidad, como por la parte que se va a debilitar la mujer. Y yo creo que una de las cosas que a las mujeres nos ha dado fuerza es que nosotras luchamos por cualquier hecho victimizante que sea, porque mire que la mayoría de las organizaciones, el 100% en Latinoamérica somos mujeres, o aquí más que todo en Colombia somos mujeres, y es una parte de proteger a nuestros hombres, a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros nietos. Y con lo otro de que podían aportar desde todo eso, yo creo que uno de los aportes es saber escuchar y a qué medios se van a escuchar, porque yo creo que los medios son uno de los órganos venenosos que están existiendo en todos los países, porque desde las víctimas, desde los mismos medios de Narrativa, sí. comunicación, Ujú. están revictimizando, están haciendo daño, están tirándonos a todas las personas, más que todas las personas que son víctimas, y están tratando de poner sociedad contra de que todos los que hacemos valer los derechos de los que pertenecemos a organizaciones somos petristas. Y yo creo que desde ahí, con ese, están haciéndole daño a todo mundo. Entonces sería como muy chévere llamar a estas personas como a la sociedad, como a la empatía, porque yo creo que la empatía, retomo las palabras que dijo ahorita la niña, que la empatía es una de las cosas que puede salvar el país, porque si usted tiene empatía por los demás, ya va a ser todo más diferente, pero si de ahí no va a tener empatía y desde las mismas palabras que se dice, va a ofender a las otras personas, que porque es de otra religión, otro pensar diferente de política. Yo creo que esas dos amarguras están dividiendo mucho el país y a todos los países, porque todos tenemos ideologías diferentes, pero somos humanos. Y yo creo que aquí tenemos que pensar es que primero somos humanos y que tenemos que pensar en nosotros y en todos los demás, no solamente pensar en nuestras familias, sino que es que todos somos una familia y que Colombia está viviendo un conflicto, una guerra que no fue invitado, pero que aquí la mayoría de personas en Colombia somos víctimas, aquí somos más las víctimas que personas que no son víctimas. Entonces yo creo que una de esas cosas sí es mirar qué medios vamos a mirar, a escuchar o a leer, tener conocimiento para no estar individualizando a la sociedad, porque esto de verdad que está afectando mucho. No sé si quedó tranquila con mi respuesta. Bien, sí, muy tranquila, muy inspirada porque son momentos también acá difíciles desde Nueva York, como dijo Elizabeth. También vivimos mucha persecución, mucha manera de
hacer que el inmigrante sea visto como menos que humanos, como usted dice, Margarita, y creo que lo que nos salva, sin duda alguna, es eso que tenemos, esa capacidad de ser empáticos, ser críticos también, como usted dice, a qué estamos escuchando, a qué le ponemos nuestra atención y reconocer esa humanidad en todos los otros. Es algo que justamente creo que los regímenes autoritarios tratan de acabar, que no podamos reconocernos los unos a los otros. Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes por haber estado acá, por sacarle tiempo a este programa. Y nada, muchísimas gracias. Les habló Chamela Martínez, especialista en recursos digitales. Gracias por escucharnos hoy. Si quieres compartir una historia, escríbenos a oyemeoyete@vipmujeres.org. Violence Intervention Program es una organización que funciona en la ciudad de Nueva York con servicios bilingües para víctimas de violencia doméstica y sexual. Si tú o alguien que tú conoces está pasando por una situación de abuso, llama a nuestra línea de ayuda al 1-800-558-6664 o visita nuestra página web www.vipmujeres.org. Recuerda que te creemos y estamos aquí para apoyarte. Hasta la próxima.